Hola, en este vídeo te voy a explicar cómo las disfunciones o la alteración de la vesícula biliar repercute en la espalda. En primer lugar, quiero que entiendas que la alteración de vesícula biliar o la disfunción, el mal funcionamiento de vesícula biliar, tiene un origen muy relacionado con la crispación, con el estrés, con la amargura y los disgustos. Cuando esta vesícula se ve alterada por estas emociones, incluso se ve colaborado esta alteración por una mala alimentación, una alimentación agresiva para el hígado y la vesícula biliar, se favorecen una serie de reflejos en la espalda. La vesícula puede dar un montón de signos y síntomas, como digestión lenta, mal aliento, dolor en la boca del estómago, pero uno de los síntomas, de los signos de alarma que da esta vesícula, lo hace a nivel de la espalda y lo hace con una serie de reflejos muy típicos y muy frecuentes. En primer lugar, va a ponerlo en primer lugar porque es casi peculiar de la vesícula biliar, que es el dolor a nivel de la nuca izquierda, un dolor en la base del cráneo, en el lado izquierdo, que se puede extender hacia la oreja o hacia la cabeza, incluso a veces dando un dolor de cabeza hacia el ojo. Puede ser un dolor de cabeza de toda la cabeza o un dolor de cabeza solo al lado izquierdo, que llega hasta el ojo, que es peculiar de la vesícula biliar. También este dolor de nuca izquierda implica un bloqueo de la segunda vértebra cervical, una alteración de la postura de esa segunda vértebra cervical respecto a la primera. Y esto puede provocar otro síntoma, otro proceso, que es el de los mareos, porque a nivel de esta zona de la nuca pasa la arteria vertebral que lleva el riego hacia el cerebelo, un órgano cerebral que controla el equilibrio y la postura, y hacia el oído interno, que es otro órgano que también controla el equilibrio. Por tanto, cuando esta arteria vertebral, esta vértebra segunda cervical, comprime la arteria vertebral, es como si a una manguera le hacemos una doblez, el agua no fluye bien. Por lo mismo le pasa a la arteria vertebral, no fluye bien la sangre hacia el cerebelo y hacia el oído interno, y da sensación de vértigo o de mareo, a veces de mayor o menor intensidad. Frecuentísimamente, cuando un paciente nota vértigos o mareos, y esto conlleva una sensación de presión en la nuca, a veces incluso con náuseas, son náuseas de vesícula biliar, incluso vómitos biliosos, estamos ante una disfunción de vesícula biliar. Es un mareo de origen cervical y es un problema cervical de origen vesícula biliar. Este problema de mareo, a veces desgraciadamente y con mucha frecuencia, se ve catalogado como síndrome de Meniere, porque si se mantiene el tiempo, esta falta de riego al oído produce pérdida de audición y ruidos en el oído, los llamados acúfenos. Bien, pues como digo, debido a estos síntomas que se le unen, el médico los cataloga con frecuencia de síndrome de Meniere, dando una medicación para el sistema nervioso, para aplacar el sistema nervioso, que si bien tapa los mareos a corto plazo, hace que el problema se cronifique. ¿Por qué? Porque la disfunción de vesícula va a seguir produciéndose en la nuca y el problema va a repetir. Por tanto, en estos casos, el tratamiento de la vesícula biliar con plantas medicinales y con una correcta alimentación, incluso siendo conscientes de qué alteraciones emocionales están alterando la vesícula, ojo con los disgustos, con las amarguras, sobre todo muy relacionadas con los mareos, los disgustos y las amarguras, con la crispación en general, producto de cualquier situación estresante. Cuando esto se produce, el paciente debe ser consciente de ello para que deje de repercutir en la vesícula y la vesícula deje de darle problemas en la nuca, dando estos síntomas, como he dicho, de mareos. También la vesícula puede dar otros síntomas, otros reflejos dolorosos a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Suele provocar bloqueos de esta vértebra que pueden ser muy agudos, con la sensación de que el paciente se queda completamente bloqueado, o un dolor más sordo, más de gargazón. Cuando es un dolor más sordo, al final ese bloqueo acaba derivando en dolores a la paletilla derecha, zona interescapular derecha y paletilla derecha, nuevamente en esta zona de aquí. Este reflejo en la zona de la paletilla derecha es poco frecuente, pero lo comento porque es también muy característico de la vesícula biliar. Y también es poco frecuente el dolor que puede dar la vesícula biliar, sobre todo cuando hay crispación, hay enfado retenido, hay ira retenida, un dolor en la parte anterior de ambos hombros. Si lo da solo en un hombro, lo va en el derecho. Pero hay veces que vemos, no es muy frecuente, pero lo comento también porque se ve, es un reflejo desconcertante para el paciente y para el médico, cuando el paciente acude a la consulta refiriendo que tiene un dolor en la zona anterior de los dos hombros. Cuando qué casualidad, los dos hombros a la vez, seguramente estamos ante un problema de vesícula biliar generado, esa disfunción de vesícula biliar por crispación, por enfado, por ira contenida, ¿vale? Y luego, por último, también hay un reflejo de vesícula muy típico, un reflejo
que se debe al estrés, que es la sensación de pesadez en los dos hombros, una sensación de contractura. Dice el paciente como si llevara una mochila todo el día cargada en los hombros. Esa pesadez de hombros se debe a una disfunción de vesícula provocada bien por estrés y crispación, o también colaborada por una alimentación excesivamente tóxica, con demasiada carne roja, demasiado embutido, lácteos, el chocolate, el café, la naranja de mandarina, los fritos. Todos son alimentos muy agresivos para la digestión de hígado y vesícula biliar, y que junto con el estrés acaban provocando este síntoma tan molesto que provoca tantas consultas o tantas que la persona acuda tantas veces a una consulta de un fisioterapeuta o de un terapeuta manual, y que, si bien se alivia con masajes, estiramientos y manipulaciones, el problema tiende a volver, porque la auténtica causa, que es la disfunción de vesícula, sigue presente. Por tanto, para todos estos problemas, además de la terapia manual, que pueden venir muy bien, estiramientos, manipulaciones, electroterapia, como digo, puede venir muy bien, es fundamental el tratamiento de la vesícula biliar para que de verdad el resultado sea duradero y sea óptimo. Por eso, si quieres tener más información sobre cómo tratar esta vesícula biliar con plantas medicinales, con un tratamiento adecuado alimentario, consulta en el portal de Fisioterapia Online.